Bueno, yo ya terminé esta vuelta. Aquí metimos los dos amarillos y ya empecé la vuelta donde vuelvo con el púrpura. Quiero mostrarles. Bueno, acá me quedan 3 negros nomás porque estoy usando 2 amarillos sobre negro. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá 2 amarillos encima del amarillo, y en el último amarillo que acabo de colocar voy a hacer el aumento. En esta vuelta estoy haciendo el aumento acá donde acabo de hacer el amarillo. Ahí voy a hacer un punto de aumento y hago un punto más sobre negro y me queda un negro libre, que ahí vamos a empezar el púrpura. De púrpura en esta vuelta solo estoy dando 3. Estoy haciendo 3, perdón. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Queda uno sobre negro, 2 sobre amarillo. Y voy a hacer el amarillo, que es este tono de amarillo. Este tono vamos a hacer 6 amarillos. Ahí ya tengo los 6 amarillos, y en el centro del siguiente tono vamos a hacer el aumento, o sea, con este amarillo. Vamos a hacer 1, 2, 3, y en el punto número 3 hago el aumento de este amarillo, y ahí me quedan 4, 5, 6 y 7 puntos voy a hacer con este amarillo, y vuelvo al amarillo con que hice esto de este lado, o sea, este tono. Y 6 amarillos. Con eso me quedan 2 amarillos libres, que ahí es donde voy a hacer este púrpura. Recuerde que este estamos haciendo 3, 2 sobre amarillo, 1 sobre negro, y los negros estamos haciendo 1 sobre negro y 1 sobre el primer amarillo, que ese será el aumento de este borde. Volvemos con el amarillo, que es este tono, y vamos a hacer 1 dentro del amarillo donde acabo de hacer el punto negro, y el otro sobre amarillo, y sigo con los 3 puntos negros. Acá siempre vamos a tener 3 puntos negros. Listo, 1, 2, 3. Si hay algún aumento, alguna disminución, yo les aviso. Listo, por ahora vamos a continuar estas vueltas con 3. Yo voy a terminar la vuelta hasta acá, y ya les muestro cómo empiezo la siguiente vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta donde estamos haciendo los 2 púrpuras. Ahora empecé la vuelta donde ya vamos a meter este morado. En esta vuelta vamos a meter este morado y lo vamos a hacer de esta forma. Los 3 negros siguen siendo 3, los 2 amarillos, 2 negros, y ahora en los púrpuras vamos a hacer los aumentos con este morado. Entonces vamos a hacer 2 puntos morados en el primer punto púrpura, 1, 2, y los púrpuras los vamos a aumentar a 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora con este tono de amarillo, con este vamos a hacer 6 amarillos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de este tono solo vamos a hacer 4, que ahí vamos a hacer el aumento en el centro. Uno, y en el segundo punto vamos a hacer el aumento para que no se nos vaya a cerrar todavía nuestro fondo. Y acá hacemos los 6 amarillos, los 4 púrpuras, dejamos uno solito para hacer los 2 morados, que ese va a ser nuestro aumento de los lados, 2 negros, 2 amarillos, los 3 negros, el blanco, y así vamos a continuar esta vuelta para no alargarles tanto este fondo, ya que tiene muchísimo detalle. Y ya nos vemos para continuar la siguiente vuelta. Bueno, yo acá adelanté una vuelta más porque no había que hacer aumento, entonces realmente era lo mismo. Le di los 2 puntitos encima del amarillo, pero ya en este tono, estos 2 puntos. El negro seguían siendo 3, 2 amarillos en este tono, 2 negros. Morado simplemente hice 2 sobre morado, 2 sobre púrpura, lo mismo el púrpura, 2 sobre púrpura, 2 sobre amarillo. Hice los amarillos restantes, acá repetí lo mismo para que me quedaran 4 morados, 4 púrpuras. Y eso es todo esta vuelta. Entonces por eso no les mostré, porque realmente no era nada especial. No hice aumentos, así que no se preocupen. Ya esta vuelta que empecé, esta vuelta sí va con aumentos. Los aumentos los estamos haciendo acá en el punto negro y en el centro los amarillos. Y aumentamos los morados a 7. 2, 4, 6, 7. El púrpura 2, 4, 5 nomás. Aumentamos. Recuerden que acá abajo habían 4 y 4, entonces a este lo aumenté 3, a este lo aumenté solo 1. Acá el amarillo en la siguiente vuelta ya van a quedar solamente 2, que serán los aumentos del centro. Acá sí hice aumento en el centro, eso quiero que les quede claro. Hice aumento acá, en el centro y acá. Entonces les voy a mostrar. Aquí ya tapé el amarillo, la línea, la torrecita que estaba haciendo de amarillo ya la tapé. Entonces les muestro. Estoy tratando de hacer el video lo más corto que puedo. Sé que tiene mucho detalle, pero realmente es un encargo, algo especial que me pidió una clienta. Entonces tengo que hacerlo con todos los detalles que ella quiere. Por eso de pronto es un poquito más laborioso que otros fondos que les he enseñado. Pero pues es para que ustedes tengan ideas, para que también tengan opciones. Acá les estoy mostrando dónde va el aumento. En el último negro hago un morado, voy a hacer 1, 2, 3, 4 morados, que eran los que estaban abajo. Con el aumento me quedan 5 y hago 2 sobre púrpura para un total de 7. Listo, entonces acá ya quedó el aumento. Ahora el púrpura voy a hacer 5 nomás, que son 2 sobre púrpura, 1, 2 y 3 sobre amarillo. Y acá en el amarillo voy a hacer 3 amarillos, 1, 2, 3, y en el tercer amarillo voy a hacer el aumento. Listo, 1, que es el aumento. Entonces hice 1, 2, 3, hice un aumento y voy a hacer 3 amarillos más. Con eso me quedan 3 amarillos libres, que ahí es donde voy a hacer los 3 púrpuras para que me quede en total 5. Eso es todo lo que estoy haciendo en esta vuelta. Listo, aumentando los morados. Recuerden el aumento siempre acá en el último negro, el aumento con morado, y acá lo mismo. En el primer negro voy a hacer un aumento con morado para que en total me queden 2, 4, 6 y 7 morados, púrpura 5. De este amarillo me quedan en total 2, 4, 6 y 7 amarillos, haciendo un aumento en el centro. Listo, para que avancemos pronto. Y tapamos este con negro. En total me quedan 2, 4, 6 y 7 negros acá. Y ya nos vemos para la siguiente vuelta.
Bueno, yo ya terminé la vuelta aumentando donde tenía 2, 4, 6, 7 morados, 5 fucsias, 2, 4, 6, 7 amarillos. Recuerden que el aumento lo hicimos acá, acá en el negro y acá. Listo. Ahora voy a mostrarles cómo empecé esta vuelta. En esta vuelta los 3 negros y acá voy a hacer 2 morados. Acá vuelvo con los negros, voy a hacer 3 puntos negros, 1, 2 y en el primer morado voy a hacer un punto negro, que ahí va a ser mi aumento. Entonces acá donde dice el punto morado voy a hacer un punto morado y empiezo a hacer punto sobre punto. Ya ahí quedé con mi aumento. Y en el centro vamos a hacer el aumento, pero con los puntos amarillos. Y acá solo voy a hacer 2 morados encima de los púrpuras. En total me quedan 2, 4, 6, 7, 8, 9 morados. Y ahora con los púrpuras acá voy a hacer 6 púrpuras, 3 sobre púrpura, 3 sobre amarillo, y en el amarillo voy a hacer los aumentos del centro. Recuerde que voy a hacer solo 2 amarillos para que sea el aumento del centro, 1 y 2. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Recuerde que sí estoy haciendo aumentos acá. En el último negro que hago, lo hago sobre el morado, el primer morado, ahí hago un morado para los aumentos y acá en el centro. Y recuerden hacer los 2 morados acá en los negros. Me quedan 3 negros a un lado y 3 al otro. Así vamos a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo voy a terminar mi fondo, porque ya tiene el tamaño que quiero para mi mochila. Listo, entonces ya les voy a mostrar cómo lo vamos a terminar. Bueno, yo ya estoy terminando esta vuelta. Tapé el amarillo, ya así queda mi fondo. Ya ahí estoy terminando, queda ya listo para empezar el trabajo que quieran. Voy a enseñarles qué hice. Acá estoy haciendo solo 2 negros, ya no estoy haciendo los 3, simplemente hice 2 puntos negros. Me queda un punto negro libre donde voy a empezar el punto morado. Acá. Recuerda que anteriormente teníamos 3 negros. Y me queda un punto morado porque ya hice ese corrido. Ahí voy a hacer un punto negro sobre morado, un punto negro sobre negro y voy a hacer 2 puntos morados, que estos me quedan sobre negro. 1, 2, y para que me quede aumento voy a hacer 2 puntos negros, pero voy a hacer lo siguiente: este primer punto negro lo hago sobre el morado que acabo de hacer para que me quede como punto de aumento, y en el morado que sigue voy a hacer un punto negro. Listo, así me queda. Y ya continúo con los morados. Saben que vamos a tapar el amarillo. No voy a hacer aumentos en el centro, estoy haciendo estos aumentos del lado, pero es para sacar estos puntos, para que me quede así, para que no se pierda la línea del negro acá. Entonces por eso hice ahí ese negro en aumento, pero ya en el centro no voy a hacer aumento porque esta es la última vuelta que le voy a hacer con diseño. Le haré una vuelta más, pero totalmente morada en este tono, y lo voy a dejar ya así listo para empezar cualquier trabajo. Listo, aún no les digo qué diseño. Sé que va a llevar estos colores, pero aún no quiero decirles el diseño porque es un encargo. Bueno, yo ya terminé acá con los morados. Ahora voy a hacer el púrpura. Me quedaron 3 púrpuras libres y hago 1, 2, 3, y ahora sobre el amarillo sin hacer aumentos. Listo,
y acá hago lo mismo, 1, 2, 3 y me quedan 3 púrpuras libres, que ahí voy a empezar con el morado. Voy a dejar en esta orilla solo un punto morado libre, que ahí voy a hacer el negro. Entonces acá un punto negro sobre morado y un punto negro sobre el negro, el primer punto que tengo acá, que está muy apretado, pero ahí está, listo. Y voy a hacer los dos morados, uno en el primer punto negro para que me quede como aumento, el otro en el segundo punto negro y me queda un punto negro libre, que ahí haré un punto negro y un punto negro sobre morado para que ya el punto morado quede corrido. Y recuerden que acá morado sobre morado, morado sobre negro, y me quedan solo dos puntos negros para llegar al punto blanco. Aquí solo hago 1 y 2 y ya estoy sobre el punto blanco. Así voy a terminar toda la vuelta para que quede mi fondo así, de esta forma. Y eso es todo. Ya voy a darle una vuelta, pero en puntos totalmente morados, tapando este púrpura, todo morado, y queda terminado nuestro fondo. Espero les guste. Por favor, suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto con un tutorial nuevo.